Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Lucas Manuele, jefe del Departamento de Salud Mental de la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata. Asociado a la EOL Sección La Plata, supervisor de la Residencia de Psicología del Hospital Rossi, articulador institucional de las prácticas clínicas de la carrera de especialización en clínica psicoanalítica con adultos, además de las prácticas profesionales supervisadas en clínica de adultos y en clínica de niños y adolescentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, bueno, en principio muchas gracias por estar acá. Vamos a continuar trabajando, conversando un poco en la misma línea que se abrió con la entrevista con Celeste, porque tiene que ver con tu punto que tiene que ver con un dispositivo de atención que puntualmente es para estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. ¿En qué consiste este Departamento de Salud Mental? Primero, Ariel, agradecerte la invitación a este espacio, a esta radio, a difundir un servicio que es de la universidad también. En esta radio veía el banner pionera y pública de esta universidad pública. En este momento me parece fundamental la difusión de estos espacios de la universidad. Eso primero que todo. Y contarte, sí, del servicio de la universidad, que sí, tal cual, escuchaba a Celeste lo que transmitía respecto de los servicios públicos y del discurso analítico en esos servicios. Te voy a contar un poco primero de qué va el Departamento de Salud Mental de la universidad. Vos sabés que la universidad tiene lo que se llama la Prosecretaría de Bienestar Universitario, que es la prosecretaría que está destinada a llevar adelante las políticas de contención y acompañamiento de los estudiantes a los fines de garantizar la inclusión, el acceso y la continuidad del trayecto académico de todo aquel que quiere estudiar en la universidad. Eso se encuentra en el estatuto. El Departamento de Salud Mental se inscribe en esa política, ¿sí? En esa política de la universidad. Por eso decía que interesante lo que traía Celeste, porque es un dispositivo que se inscribe en una política para todos los estudiantes de la universidad, pero en tanto está orientada por el discurso analítico, va a intentar cernir lo singular de cada aquel que consulta al Departamento de Salud Mental. De ahí la importancia que le damos a lo que llamamos proceso de admisión. El proceso de admisión son las entrevistas en las cuales aquel estudiante que decide consultar al Departamento de Salud Mental para iniciar un tratamiento durante un lapso acotado, en ese proceso de escucha se intenta cernir más allá de lo que lo trae a la consulta, ¿sí? Qué es lo que se produce en el encuentro con ese practicante, de singular, tanto en términos de síntoma, ¿sí? De localización subjetiva, lo que se produce en ese encuentro novedoso y qué es lo que va a orientar el tiempo de tratamiento en el dispositivo de atención. ¿Por qué? Porque el tiempo de atención es un tiempo acotado. Digamos que si bien es un dispositivo que está orientado por el discurso analítico, no es un dispositivo donde alguien venga a hacer un análisis. Pero sí, la apuesta es aquel que consulta, lo que se produce oriente ese tiempo de tratamiento hasta el momento de concluir, ¿sí? El tiempo de atención son 3 meses, 6 meses, 30 consultas. Siempre igual de modo establecido, contemplando la singularidad del caso. Vos sabés que el departamento está constituido por profesionales psicólogos y un psiquiatra. No es que tengamos un servicio de psiquiatría en el Departamento de Salud Mental, sino que es un recurso que tiene el departamento, ¿sí? A los fines de, cuando se considera en relación a un caso en particular, poder hacer una interconsulta y el enlace con un efector público que tenga los dispositivos adecuados a la complejidad del caso. Bueno, qué interesante cómo se inscribe
cómo se inscribe esta propuesta dentro de lo que es una universidad pública, ¿no? Y que tenga esta posibilidad de ofertar este dispositivo. ¿Y qué tipo de problemáticas está escuchando por ahí algún estudiante o lo que fuese? ¿Qué tipo de problemáticas abordan desde el dispositivo? Dos cosas. Una, decías vos, esto era interesante el dispositivo, esto en tanto se contempla, se entiende que no son solo cuestiones de índole social o económica las que pueden perturbar el trayecto académico de un estudiante, sino que también se inscriben ahí las cuestiones de índole anímica. Por eso, un espacio de salud mental. El tipo de consulta, la casuística, ¿no? Yo escuchaba, pensaba cuando conversábamos otras veces, ¿por qué tenemos esta dificultad para establecer una casuística? Una casuística en términos de qué tipo de casos. ¿Sí? Me parece que tiene que ver con intento de orientarnos por lo singular en cada caso. Eso no quita, yo pensaba, que teniendo en cuenta que es un servicio que está destinado a una población en particular, que es la población universitaria, ¿cuáles son las particularidades que se localizan en aquellos que llegan a la consulta al servicio? A la consulta de un modo en particular, pues yo te voy a contar que hay dos modalidades, dos modos en los que llegan al servicio los estudiantes, ¿sí? Pero vamos a tomar en principio la consulta espontánea, ¿sí? Aquel estudiante que demanda iniciar un tratamiento en el servicio, ¿sí? Ahí sí podríamos establecer a veces alguna particularidad en relación a la población que atendemos, ¿sí? Y ahí en esas particularidades entran un poco lo que Lacan en el seminario 17 ubica en relación al discurso universitario, ¿sí? Lo que el discurso universitario produce como astudado, ¿no? Este aplastamiento que produce el discurso universitario y que en ocasiones trae al estudiante a la consulta un poco aplastado por el ámbito académico, el estudio, el sabe más, el debes estudiar. Eso es un tipo de presentación que tenemos. Más allá de lo que luego, más allá de esa particularidad, lo que luego en su singularidad se recorte. Otra particularidad es lo que nosotros localizamos como la cuestión del desarraigo, ¿sí? Todas las problemáticas que tienen que ver con el duelo que implica el inicio de la vida universitaria en aquellos estudiantes que por ahí no son de la ciudad. Tenemos muchos estudiantes, ustedes saben que tenemos casi 130.000 estudiantes en la universidad. Muchos de ellos son del interior de la provincia, del interior del país o incluso extranjeros. El movimiento de venir a estudiar a otra ciudad, el cambio de vida y de lazos, implica todo un trabajo de duelo, ¿sí? Y muchas veces la consulta tiene que ver con dificultades en ese trabajo subjetivo que implica el inicio de la vida universitaria acá. Ni hablar en la pandemia. O sea, esa circunstancia en la pandemia fue mucho más compleja. O sea, teníamos situaciones en las cuales el lazo transferencial sostenía a alguien de modo virtual, pero implicaba todo ese trabajo porque no solo había iniciado un trabajo de duelo en relación a lo que venía a ser y dejaba en su ciudad, sino que de pronto se encontraba con que todo lo que se había armado simbólicamente para sostenerse ese inicio de tiempo acá, sea el proyecto de conocer nuevos amigos, compañeros de estudio, centro de estudiantes, la facultad, de pronto de un día para el otro no estaba. De pronto de un día para el otro un joven de 18 años se encontraba en una ciudad que no conocía, con todo lo que había pensado que no estaba, y en un departamento. En ese momento el servicio funcionó como sostén y acompañamiento de ese trabajo subjetivo que implicaba, y ahí también ubicamos una particularidad de las consultas. Luego, lo que se presenta en todos los servicios, ¿sí? El síntoma, la inhibición, la angustia que irrumpe en determinadas coyunturas singulares, que precipita la urgencia subjetiva, como hablaba Celeste hace un rato, y lleva a la consulta, porque a veces impide la continuidad del trayecto académico, pero no es la dificultad en el trayecto académico lo que trae a la consulta, sino que la irrupción del síntoma, la angustia, la inhibición, lleva a la consulta.
si el estudiante padece o no padece, o quién está padeciendo, de qué padecimiento se trata, pero ahí nos abre otra clínica, otro tipo de presentación, otra casuística, porque ya no es un estudiante que viene aquejado por un padecimiento a demandar a un profesional un espacio de trabajo, de tratamiento, de preguntarse qué le pasa y cómo resolver esto, sino que es el otro institucional el que demanda a partir de alguna circunstancia que irrumpe en el ámbito académico disruptivamente, y se intenta dar una respuesta a una situación de un estudiante en ocasiones, y donde se empieza a leer ahí una situación de salud, ¿sí? Y eso precipita una demanda al departamento, y se tienen que inventar estrategias de intervención desde el discurso analítico en relación a esa circunstancia, pero no, lleva otro tipo de presentación en esos casos, porque ahí ya no estamos hablando de síntomas muchas veces, sino de pasajes al acto, a otro tipo de cuestiones donde no estamos ya todavía, no estamos en la dimensión del síntoma, sí quizás de la angustia, sí quizás de la angustia. Acá me interesaría preguntarte cómo los docentes, digo universitarios, porque entiendo que son los docentes, gente de gestión de las distintas unidades académicas, pueden encontrarse con algo que irrumpe, ¿no? en un estudiante, algo que sucede. Estos docentes o los distintos responsables, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿O hay un trabajo que ya está armado, comunicacional? ¿Cómo es eso? Sí, justamente. Sí, hay todo un trabajo institucional y comunicacional armado que, de todos modos, siempre es necesario reforzar. Por eso yo te agradecía la posibilidad de este espacio de difusión, porque cada año hay que reforzar la difusión con los ingresantes y hay que reforzar la difusión con los docentes, con los diferentes funcionarios de gestión en las universidades, para que sepan de la existencia del servicio y del recurso que tienen ahí. Por lo general, con la experiencia de trabajo, uno va tomando nota de quién es el referente, qué función en cada unidad académica es el referente de ciertas situaciones de los estudiantes. Por eso decía, puede ser el área social de una facultad, puede ser el secretario académico en otra facultad, puede ser el secretario de Asuntos Estudiantiles en otra, puede ser la dirección de inclusión en otra, puede ser un equipo de tutores en otra. Luego uno intenta ir armando los canales, ¿sí? Que entonces sea el secretario académico el que se comunique con la dirección y con el departamento de salud mental, haga llegar la solicitud, se trabaja primero la solicitud con el agente que la demanda, sea el área social, sea la dirección de inclusión, sea un secretario, sea un docente. La semana pasada estuve reunido con un docente y un director de una dirección de inclusión en relación a una demanda en particular. Se pone en forma esa demanda para ver de qué se trata, se empieza a armar una escucha y una lectura, como decía Celeste, del caso desde aquel que demanda, y entonces se determina si hay que llegar a la escucha o no, y luego si hay que llegar a la escucha y si hay que articular y enlazar con los efectores públicos en los casos que se consideren, o si se genera un dispositivo de atención en el mismo servicio, con los profesionales que lo integran. Me parece muy, muy interesante que los docentes sepamos, que sepan que se pueden contactar en principio con su propia unidad académica, y sino también encontrar la vuelta para llegar a ustedes, ¿no? Me parece... La vía formal exactamente sí. Es desde la unidad académica que integran, o la dirección que integran, vía mail a la dirección de salud, al mail de la dirección, y el director toma nota y envía al jefe del departamento de salud mental para iniciar la intervención, el asesoramiento, la orientación que se considere necesario con el agente que la solicite. Siempre se informa a la unidad académica o se orienta al que la demanda para que tome los canales institucionales que correspondan, porque bueno, los estudiantes pertenecen a una unidad académica y la autoridad debe tomar nota de la situación, pero los canales son esos.
Perfecto. Y los estudiantes o los familiares de estudiantes, ¿cómo pueden hacer para acceder a esta propuesta, esta oferta que tiene la Universidad Nacional de La Plata para los estudiantes? Bien. Los días martes y jueves de 14 a 17 en el Centro de Salud Integral de la Universidad, en calle 47, número 380, 2 y 3, donde estaba antiguamente la editorial de la universidad. Allí está Sebastián con una computadora. Los que van a solicitar el turno llenan un formulario. Ese formulario toma la inscripción semanalmente de todos los que se inscriben semanalmente para solicitar una admisión. La Prosecretaría de Bienestar Universitario, en función de criterios de vulnerabilidad socioeconómica, se establece las prioridades y asigna los turnos. Van a recibir a los que se le asigna el turno un mail con el día, el horario y el consultorio en el cual van a tener la entrevista de admisión. Actualmente estamos asignando 10 entrevistas de admisión semanal. Se inician entre 5 y 7, 8 tratamientos por semana, y nos parece importante que los espacios de admisión se ocupen. Así que es fundamental que ese mail, cuando se anoten y reciban el mail, lo confirmen y confirmen la asistencia. Esa es la manera. Bien, perfecto. Igualmente luego también, como digo siempre, en las redes vamos a subir un link fijo. Perfecto. Como para que toda esta información pueda llegar. Hemos dado un poco de información. Me gustaría retomar algo que dijiste ya más en un plano de la conversación en este sentido. Cómo el propio discurso universitario genera síntomas, inhibiciones o angustias, ¿no? Que van por un carril, digamos, ¿no? Que parece que es interesante poder ubicar eso, cómo se hace síntoma en relación a ese discurso. Pero también mencionabas que hay otras presentaciones que son más de problemáticas que irrumpen en la universidad, que no es la universidad, no es el discurso universitario, digo. Exactamente. Podemos estar en un supermercado y opera el discurso universitario, digo. Cómo esa pedagogía o ese discurso que sí tiene pretensión de dominio, que sí empuja, hace que nuestros estudiantes, y que a nosotros mismos cuando hemos estudiado o cuando estamos en contacto con ese discurso, nos produce síntomas. Entonces, esta diferenciación, también poder ofertar algunas, cuando te preguntaba sobre las problemáticas, porque me parece que también está bueno que la gente pueda tener algunos nombres de dónde agarrarse, porque tal vez eso pueda nombrar algo de lo que les está pasando hoy. En estas presentaciones que no logran preparar parciales, no presentarse, no dar finales, ¿cómo? Sí, lo que suele presentarse es eso, es aquel que no avanza o no logra presentarse un final, o tiene problemas con el dispositivo de evaluación, no avanza, no aprueba. Vengo porque no me puedo concentrar, vengo porque no avanzo en la carrera, vengo porque no puedo rendir, vengo porque rindo y me va mal. Ahora, decíamos lo que decía Celeste, lo mismo, el discurso analítico no apunta a que la cosa marche, no vamos, cuando viene alguien con eso, no es que vamos a buscar que él pueda aprobar necesariamente. Por eso yo ubicaba la diferencia, y que nos parece fundamental en el proceso de admisión, la diferencia entre lo que lo trae a la consulta y la demanda que se produce en el encuentro con el analista, más allá de lo que lo trae, porque alguien puede venir porque no le cuesta dar un examen oral, le cuesta ir a rendir los orales, ir a hablar y decir lo que estudió, ¿no? Luego en la consulta lo que se aparece es esa dificultad para decir, ¿no? Y la pregunta que precipita esa relación a esta dificultad para decir, que también es con las mujeres o también es en otros ámbitos. Ya se trata de otra cosa, ¿sí? Lo que lo trajo sí es algo ligado al ámbito académico, a esta cuestión del empuje de la cuestión académica, y sin embargo, en el encuentro con un analista lo que se produce es otra cosa y lo que va a orientar es otra cosa. Eso me parece fundamental, que podamos abrir un poco
como en la primaria, en el secundario, también sucede en la universidad. Algunas veces es el lugar o el ámbito donde algunas cuestiones empiezan a suceder, y que por suerte tenemos este dispositivo público, abierto, gratuito, que tiene sus modos de ingresar con una entrevista de admisión, pero que van a ser recibidos por profesionales con una trayectoria, con una formación permanente, que también supervisan su práctica, que están dispuestos. Eso te iba a decir, con lo que hablabas también con Celeste, para nosotros, para mí como jefe y para el equipo que lo integran de profesionales, es fundamental la reunión de equipo, ¿sí? Semanal, con supervisores en ocasiones, y donde se intenta hacer pasar la lectura que hizo cada practicante de aquel que consultó, para formalizar esa presentación y llegar a precipitar la admisión de un consultante. Y eso también es con otros, y es en un espacio de conversación con otros. Eso. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos también que a la gente que nos escucha, que nos está viendo, a los familiares, a los propios estudiantes y a los docentes, les haya quedado alguna secuencia para que sepan que esto está, que esto es muy importante, que es una apuesta también de una política universitaria, y que darlo a conocer, sobre todo que año tras año la ciudad recibe a muchos estudiantes, y que, como transmitía Lucas, es un momento de un llamado en la vida que no todos pueden responder de una manera, sino que ahí también hay algo que empieza a trastabillar. Te agradezco un montón. Gracias a vos, entonces Ariel. Nosotros nos estamos viendo el próximo martes, 19 horas. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.